Las luces de la cubierta de control parpadearon en rojo mientras la alarma sonaba por toda la estación Bortín. El comandante Unu saltó de su silla y corrió a la pantalla principal. Sus largos dedos se movieron rápidamente sobre los controles mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo. «Informe», gritó a su tripulación. La estación era el puesto comercial más grande de esta parte del espacio. Las naves iban y venían todos los días, pero nada como esto había sucedido antes. «Señor, tenemos una nave desconocida», dijo el oficial Tamman, con la voz temblorosa. «Simplemente apareció de la nada. La nave no está en nuestros registros. Nunca hemos visto nada parecido». Yunu miró la pantalla. La nave era diferente a cualquier otra que hubiera visto en sus 20 años de servicio. Era larga y oscura, con bordes afilados que parecían cortar el espacio mismo. El metal parecía negro pero tenía extrañas líneas azules que recorrían su superficie. La nave era grande, casi tan grande como sus cruceros militares, pero se movía con una gracia que parecía imposible para algo tan masivo. «¿De dónde vino?», preguntó Yansu. «Desconocido, señor. Simplemente apareció en nuestro espacio sin previo aviso. Sin firma de salto, sin rastro de energía. Simplemente estaba allí de repente». Esto era muy extraño. Todas las naves tenían que seguir reglas al entrar en un sistema. Tenían que pedir permiso primero. Tenían que enviar sus códigos de identificación. Esta nave no había hecho nada de eso. Al otro lado del sistema, la comandante Sin estaba bebiendo café en su nave de patrulla cuando llegó la llamada de emergencia. Dejó su taza y corrió al puente. Su tripulación ya estaba en sus puestos, con aspecto preocupado. «¿Qué tenemos?», preguntó a su segundo oficial. «Nave desconocida, comandante. Control de la estación quiere que la investiguemos. La nave apareció sin permiso y no responde a nuestras llamadas». Somin miró los datos en su pantalla. Las lecturas de energía no tenían sentido. La nave estaba emitiendo niveles de energía que deberían ser imposibles. Sus sensores seguían dando números diferentes cada vez que la escaneaban. «¿Están rotos nuestros sensores?», preguntó. «No, comandante. Realizamos verificaciones completas 2 veces. La nave realmente está allí, pero nuestro equipo no puede obtener una lectura clara». Somin había sido comandante de patrulla durante 8 años. Había visto contrabandistas, piratas e incluso algunos extraños visitantes alienígenas. Pero esto era diferente. Esto se sentía peligroso. De vuelta en la estación, Yunu intentó de nuevo contactar con la nave misteriosa. «Nave desconocida, esto es control de la estación Boran. Han entrado en nuestro espacio sin permiso. Por favor, respondan inmediatamente o los consideraremos una amenaza». Por un momento, solo hubo silencio. Luego, el sistema de comunicación cobró vida con una voz clara y fuerte. «Aquí el capitán Lee Dong-guk de la nave de guerra de la Federación Humana Indomable. Venimos en son de paz, pero estamos preparados para la guerra». Toda la sala de control quedó en silencio. Yunu sintió que la sangre se le helaba. ¿Humano? Eso era imposible. Los humanos estaban catalogados como una especie primitiva que apenas había aprendido a volar en el espacio. Su planeta estaba marcado como desarrollo temprano en todos los registros. «Dijo humano», susurró el oficial Taimin. Yansu revisó los registros en su computadora. Sí, allí estaba. Tierra, hogar de los humanos. El último informe decía que acababan de empezar a enviar pequeñas naves a su luna más cercana. Eso fue hace solo 50 años. ¿Cómo pudieron haber construido algo como esto? «Capitán Dong-guk», dijo Yansu con cautela. «Nuestros registros muestran que los humanos no tienen viajes espaciales avanzados. ¿Cómo es posible?». La voz respondió con calma y confianza. «Sus registros son viejos, comandante. Hemos estado ocupados». La nave de patrulla de Somin estaba ahora lo suficientemente cerca como para ver la nave humana con sus propios ojos. Era hermosa y aterradora al mismo tiempo. La nave parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Las líneas azules en su superficie pulsaban como un latido. «Comandante», dijo su oficial de armas,
Estoy leyendo patrones de energía muy extraños de esa nave. Parece que tienen armas, pero no puedo decir de qué tipo. ¿Nos están apuntando?, preguntó Somin. No, señora, pero sus escudos están activos. Muy activos. Nunca había visto una tecnología de escudos como esta. Somin abrió un canal a la nave humana. Capitán Dong-guk, soy la comandante Sin de la flota de patrulla. Están violando las leyes de tráfico espacial. Por favor, prepárense para ser abordados para una inspección. La respuesta llegó rápidamente. Comandante Smen, respetamos su autoridad, pero no podemos permitir el abordaje en este momento. Llevamos información sensible que debe llegar a sus líderes gubernamentales de inmediato. ¿Qué tipo de información?, exigió Somin. Información que podría salvar a toda su civilización. Uno estaba escuchando esta conversación desde la estación. ¿Salvar su civilización? ¿Qué podrían saber estos primitivos humanos que la avanzada Confederación Galáctica no supiera? Capitán Yunu, dijo, si tienen información importante, deben seguir los procedimientos adecuados. Deben someterse a inspección y luego solicitar una reunión a través de los canales oficiales. Comandante Yan-su, llegó la respuesta. Con respeto, no tenemos tiempo para sus procedimientos. Cada momento que demoramos, se pierden más vidas. Explíquense, ordenó Sman. Hay un antiguo enemigo acercándose a su espacio. Ya han destruido 17 sistemas en el borde exterior. Sus mundos fronterizos serán atacados en cuestión de días. Hemos venido a advertirles y a ofrecerles nuestra ayuda. La sala de control zumbó con voces preocupadas. ¿Antiguo enemigo? ¿Sistemas destruidos? Yanu no había recibido informes de ataques en el borde exterior. No hemos recibido llamadas de socorro del borde exterior, dijo Yanu. Porque no hubo tiempo para enviarlas, respondió el capitán Dong-guk. Los ataques ocurren demasiado rápido. Para cuando un mundo se da cuenta de que está siendo atacado, ya es demasiado tarde. Soman sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había oído viejas historias sobre antiguas amenazas de los espacios oscuros entre las estrellas. Pero esas eran solo historias, ¿verdad? Capitán, tendrá que probar estas afirmaciones, dijo. Estamos preparados para hacerlo. Pero necesitamos hablar con sus más altas autoridades de inmediato. Cada hora de retraso significa otros 1.000 millones de vidas en riesgo. Uno tomó una decisión. Esto estaba más allá de su autoridad. Si los humanos decían la verdad o mentían, este era un asunto para el gobierno. Capitán Dong-guk, estoy enviando su solicitud al Consejo de la Confederación. Ellos decidirán cómo proceder. Gracias, comandante. Esperaremos, pero por favor, dense prisa. El tiempo no está de nuestro lado. Cuando la comunicación terminó, Somin se quedó mirando la misteriosa nave humana. Colgaba en el espacio como un ángel oscuro. Hermosa y mortal, sus instrumentos aún no podían obtener lecturas claras, y eso la preocupaba más que nada. ¿Cómo había construido una especie primitiva algo tan avanzado? Y si decían la verdad sobre un antiguo enemigo, ¿por qué habían venido a ayudar a personas que apenas conocían? Las preguntas se multiplicaron en su mente mientras observaba a la extraña nave esperar pacientemente una respuesta del Consejo de la Confederación. Lo que fuera que quisieran los humanos, tenía la sensación de que la vida en la galaxia estaba a punto de cambiar para siempre. El embajador Cal llegó a la estación Boran 6 horas después de que los primeros informes llegaran al Consejo de la Confederación. Era viejo, incluso para su especie, con piel gris y sabios ojos amarillos que habían visto muchas situaciones de primer contacto. Su trabajo era tratar con nuevas especies cuando entraban en el espacio galáctico por primera vez. Solía ser un trabajo sencillo. Esta vez se sentía diferente. Kyle estudió los archivos de datos mientras su transbordador se acercaba a la estación. La nave humana no se había movido de su posición. Esperaba pacientemente, sin hacer movimientos agresivos, pero también rechazando todas las solicitudes para apagar sus armas y escudos. Muy inusual, murmuró para sí mismo. La mayoría de las especies nuevas estaban muy asustadas o muy emocionadas cuando se encontraban con la Confederación.
Estos humanos parecían tranquilos, casi como si hubieran estado esperando este momento. En la nave humana, el capitán Lee Dong-guk estaba en su puente, mirando las estrellas a través de la ventana principal. Su tripulación trabajaba en silencio en sus puestos. La teniente Boram, su oficial táctica, observaba las naves alienígenas que los rodeaban. «Capitán», dijo, «han llegado 3 naves de patrulla más. Están manteniendo la distancia, pero sus armas están cargadas». Dong-guk asintió. «Están siendo cuidadosos. Eso es inteligente. Mantengan nuestros escudos levantados, pero no apunten a sus naves. Somos invitados aquí, aunque no invitados». El ingeniero Park June levantó la vista de su panel de control. «Señor, sus intentos de escaneo están siendo más fuertes. Debo aumentar la densidad de nuestro escudo». «No», respondió Dong-guk. «Que escaneen. No aprenderán nada peligroso, y podría ayudarles a confiar en nosotros». La verdad era que la tecnología de escudos humanos estaba diseñada para mostrar exactamente lo que ellos querían que mostrara. Los alienígenas estaban obteniendo lecturas, pero solo las lecturas que la computadora de la nave les permitía obtener. El transbordador del embajador Cal atracó en la estación, e inmediatamente fue a reunirse con el comandante Yan Su. El comandante de la estación parecía cansado y preocupado. «Embajador, gracias por venir tan rápido», dijo Yan Su. «Esta situación está más allá de cualquiera de nuestros protocolos». «Cuénteme todo», dijo Cal mientras caminaban hacia el centro de mando. Yan Su explicó los acontecimientos de las últimas horas, la misteriosa llegada, las lecturas de tecnología imposibles y las extrañas advertencias sobre un antiguo enemigo. «¿Ha podido verificar alguna de sus afirmaciones?», preguntó Kail. «Enviamos mensajes a los territorios del borde exterior que mencionaron. Hasta ahora, no hay respuestas, pero eso no es inusual. Algunos de esos sistemas solo revisan sus mensajes una vez a la semana». Kail miró la imagen de la nave humana en la pantalla principal. Era ciertamente impresionante, pero ya había visto naves impresionantes antes. Lo que le molestaba era lo cómodos que parecían los humanos. Las especies nuevas solían estar nerviosas al encontrarse con la Confederación. Estos humanos actuaban como si pertenecieran allí. «Abra un canal a su nave», ordenó. El rostro del capitán Dong-guk apareció en la pantalla. Era un hombre de mediana edad con cabello negro corto y ojos serios. Llevaba un simple uniforme gris sin decoraciones, excepto por pequeñas barras plateadas en su cuello. «Capitán Dong-guk, soy el embajador Cal de la Confederación Galáctica. Estoy aquí para manejar los protocolos de primer contacto con su especie». El capitán humano sonrió, pero no era una sonrisa feliz. «Embajador, con respeto, no tenemos tiempo para protocolos de primer contacto. Tenemos información urgente sobre una amenaza para toda su confederación». Cal se sintió molesto. Todas las especies pensaban que sus problemas eran los más importantes de la galaxia. «Capitán, entiendo que cree que tiene información importante, pero hay procedimientos adecuados que deben seguirse. Debe permitirnos inspeccionar su nave y verificar su tecnología antes de que podamos». «No», dijo Dong-guk simplemente. La palabra quedó en el aire como un desafío. Kail parpadeó sorprendido. En 40 años de servicio diplomático, nadie le había dicho simplemente no a los protocolos de la Confederación. «Le ruego que me disculpe», dijo Kate. «No permitiremos la inspección de nuestra nave», repitió Dong-guk. «Nuestra tecnología debe permanecer segura. Sin embargo, proporcionaremos pruebas de la amenaza de la que venimos a advertirles». La teniente Boram dio un paso adelante en la pantalla. Era una joven con ojos penetrantes y movimientos confiados. «Embajador, tenemos inteligencia detallada sobre los movimientos enemigos, cartas estelares, firmas de energía y análisis tácticos. Esta información podría salvar millones de vidas. Pero cada momento que perdemos en procedimientos es un momento que el enemigo usa para avanzar». Keltor sintió que su paciencia se agotaba. «Joven, parece que no entiende. La Confederación tiene reglas sobre las nuevas especies. Estas reglas existen por buenas razones.
Debemos verificar que no son una amenaza antes de que podamos. Definitivamente somos una amenaza, dijo una nueva voz. Todos se giraron para mirar al ingeniero Park Jun, quien había aparecido ante la cámara. Era un hombre alto con ojos amables, pero sus palabras habían sido todo menos amables. Disculpe, dijo Cal. Park Hae-une sonrió disculpándose. Lo siento, no quise ser poco claro. Somos una amenaza para cualquiera que amenace la vida inocente. Nuestra nave lleva armas que podrían destruir toda esta estación en segundos. Nuestros escudos podrían desviar cualquier cosa que pudieran dispararnos. Nuestros motores podrían llevarnos a cualquier parte de la galaxia más rápido de lo que podrían seguirnos. El ingeniero humano hizo una pausa y ajustó algo en un panel cercano. Pero no somos una amenaza para ustedes, embajador, porque no son nuestro enemigo. Nuestro enemigo se acerca a su espacio en este momento. Y si no actuamos pronto, no quedará ninguna confederación para tener estas conversaciones diplomáticas. La comandante Somin había estado escuchando este intercambio desde su nave de patrulla. Abrió un canal a la estación. Comandante Yunu, solicito permiso para intentar abordar la nave humana. Permiso concedido, respondió Yunu. En la nave humana, la oficial de comunicaciones Kim Dawn levantó la vista de su estación. Capitán, la comandante de patrulla está solicitando permiso para abordar. Dong-guk suspiró, abrió un canal a su nave. El rostro de Sin apareció en otra pantalla. Parecía decidida pero no hostil. Capitán, soy la comandante Sin. Vengo a bordo de su nave para realizar una inspección estándar. Comandante, dijo Dong-guk cortésmente. Me temo que eso no será posible. ¿Por qué no?, exigió Esman. Kim Dun habló desde su estación. Comandante, la inteligencia artificial de nuestra nave ya ha identificado 17 formas diferentes en que su equipo de abordaje podría activar accidentalmente nuestros sistemas defensivos. Por la seguridad de todos, debemos declinar respetuosamente. Su inteligencia artificial, dijo Somin, sorprendida. Sí, respondió Da. Es bastante avanzada. También es muy protectora de la nave y la tripulación. No querríamos que malinterpretara sus intenciones. El embajador Cal dio un paso adelante. Capitán Dong-guk, nos está poniendo en una posición muy difícil. ¿Cómo podemos confiar en usted si no nos permite verificar sus afirmaciones? El capitán Dong-guk miró directamente a la cámara. Embajador, permítame hacerle una pregunta. Si su mundo natal estuviera a punto de ser atacado por un enemigo que pudiera destruir toda la vida en él y alguien viniera a advertirle, perdería el tiempo comprobando sus documentos de identificación. Eso no es lo mismo, protestó Keltor. Es exactamente lo mismo, dijo la teniente Boram. Excepto que la amenaza no es solo para un mundo, es para todos los mundos en el espacio de la Confederación. Park June regresó a su estación y comenzó a trabajar en sus controles. Embajador, le estamos enviando información básica ahora. Cartas estelares que muestran el patrón de movimiento del enemigo. Firmas de energía de los ataques. Datos de resonancia cuántica que prueban que estos ataques son artificiales, no desastres naturales. Los datos aparecieron en las pantallas de la estación. Yunu los miró y frunció el ceño. Estas lecturas son muy detalladas. ¿Cómo recopilaron esta información? Hemos estado rastreando a este enemigo durante varios meses, explicó Dong-guk. Hemos visto lo que pueden hacer. Los hemos combatido y aprendido sus tácticas. Vinimos aquí porque sabemos que ustedes serán su próximo objetivo. Kail estudió los datos. Parecían reales, pero él no era científico. Incluso si esta información es precisa, ¿por qué deberíamos confiar en ustedes? ¿Cómo sabemos que no están trabajando con este enemigo? El capitán Dong-guk guardó silencio por un momento. Luego habló muy seriamente. Embajador, si estuviéramos trabajando con sus enemigos, ¿cree realmente que habríamos anunciado nuestra llegada? Si quisiéramos hacerles daño, ya lo habríamos hecho. La verdad de estas palabras golpeó a todos en la sala al mismo tiempo. La nave humana había aparecido sin previo aviso en el corazón del espacio de la Confederación. Si hubieran querido atacar,
Podrían haber destruido la estación antes de que nadie supiera que estaban allí. Piénsenlo, añadió Boram. Podríamos haber atacado sus naves de patrulla, su estación, incluso sus mundos natales. En cambio, vinimos a advertirles. Suena eso como el comportamiento de enemigos. Thor se dio cuenta de que estaba en una situación que nunca había enfrentado antes. Estos humanos no seguían ningún patrón conocido para el primer contacto. No estaban asustados, ni emocionados, ni tratando de impresionar a nadie. Simplemente estaban allí para hacer un trabajo, y parecían molestos porque la política se interponía. Muy bien, dijo finalmente. ¿Qué proponen exactamente? El capitán Dong-Guk estaba en el centro de su puente, mirando la gran pantalla que mostraba a los representantes de la Confederación. El embajador Kail Tur, el comandante Un-Su y la comandante Sin escuchaban atentamente. Era hora de decirles la verdad. Lo que les voy a decir sonará imposible, comenzó Dong-Guk. Pero cada palabra es cierta. Hace 3 meses, nuestras estaciones de monitoreo del espacio profundo detectaron algo moviéndose en las regiones oscuras más allá del borde de la galaxia. Asintió con la cabeza a su oficial científica, la doctora Jun Soo-jin, una mujer pequeña con ojos inteligentes y manos rápidas. Ella comenzó a trabajar en su estación y nuevas imágenes aparecieron en la pantalla. Al principio, pensamos que era un fenómeno natural, dijo la doctora Jun. El espacio está lleno de cosas extrañas. Pero a medida que estudiamos las señales más de cerca, nos dimos cuenta de que estábamos viendo algo artificial. Las imágenes mostraban mapas estelares con puntos en movimiento. Los puntos seguían un patrón claro, moviéndose de sistema a sistema en líneas rectas. Estos son los devoradores, continuó Dong-Guk. Son máquinas antiguas construidas por una raza que se extinguió hace millones de años. Las máquinas tienen un propósito: consumir toda la vida orgánica que encuentran. El embajador Kaltur se inclinó hacia adelante. Devoradores, ese nombre aparece en algunos de nuestros mitos más antiguos, pero son solo historias, leyendas contadas para asustar a los niños. Las leyendas se basan en la verdad, respondió la doctora Jun. Nuestros equipos arqueológicos encontraron evidencia de ellos en mundos muertos en nuestro espacio. Mundos que fueron despojados de toda vida mucho antes de que existiera cualquier civilización conocida. El especialista en navegación Chou Mino levantó la vista de su estación. Era un hombre callado que rara vez hablaba a menos que tuviera algo importante que decir. Embajador, ¿puedo mostrarle algo? Un mapa tridimensional apareció sobre la mesa de conferencias en la estación. Mostraba docenas de sistemas estelares con fechas marcadas junto a cada uno. Este es el camino del enemigo durante los últimos 6 meses, explicó Mino. Cada punto rojo es un sistema que se quedó en silencio. Sin llamadas de socorro, sin mensajes finales, solo silencio. La comandante Sin estudió el mapa cuidadosamente. Todos estos sistemas están en los territorios del borde exterior. De todos modos, rara vez tenemos contacto con ellos. Por eso mismo los devoradores los eligieron primero, dijo Dong-Guk. Son inteligentes. Atacan primero los sistemas aislados, lugares donde nadie se dará cuenta durante semanas o meses. Para cuando alguien se da cuenta de lo que está sucediendo, se han vuelto más fuertes. ¿Más fuertes? ¿Cómo?, preguntó Yansu. La doctora Jun mostró nuevas imágenes en la pantalla. Mostraban enormes estructuras mecánicas flotando en el espacio. Los devoradores no solo destruyen, consumen. Cada pieza de materia orgánica se convierte en materia prima para construir más de sí mismos. Cada ataque los hace más grandes y más poderosos. Eso es imposible, Keltored. Nuestros sensores detectarían construcciones tan grandes. ¿Lo harían?, desafió la doctora Jun. ¿Han estado monitoreando de cerca los sistemas del borde exterior? ¿Cuándo fue la última vez que enviaron una nave de exploración para verificar esos mundos? El silencio que siguió respondió a su pregunta. La Confederación era vasta y los mundos del borde exterior se consideraban sin importancia mientras pagaran sus impuestos y no causaran problemas. Se los ignoraba en su mayoría. ¿Cómo saben todo esto?, preguntó Somen.
Si estos ataques ocurrieron en secreto, ¿cómo se enteraron los humanos? El capitán Dong-guk guardó silencio por un momento. Porque hemos estado observando la galaxia mucho más tiempo de lo que muestran sus registros, tenemos estaciones de monitoreo en lugares que ustedes no conocen. Nos hemos estado preparando para amenazas que nunca han imaginado. La oficial de comunicaciones Kim Dun habló desde su estación. Capitán, estamos recibiendo una transmisión prioritaria de la estación fronteriza de la Confederación en Ket Prime. Todos se giraron para escuchar. La voz que salió por los altavoces estaba llena de pánico y estática. Aquí la estación fronteriza Ket Prime. Estamos bajo ataque. Naves desconocidas han aparecido en nuestro sistema. Están, o no, están despojando la atmósfera del planeta. Las ciudades, la gente está, ayúdennos. Por favor, que alguien nos ayude. La transmisión se cortó repentinamente. La sala de control quedó en silencio. ¿Cuándo se envió ese mensaje?, preguntó Thor con la voz temblorosa. Hace 18 horas, respondió Dawn. Tardó tanto en llegar a nosotros porque las estaciones de retransmisión entre aquí y Ket Prime también han quedado en silencio. Las manos de la doctora Jun se movieron rápidamente sobre sus controles. Estoy detectando distorsiones de energía masivas en el sistema KTH Prime. La firma cuántica coincide con nuestros registros de actividad devoradora. ¿Cómo es posible?, susurró Jansu. Ket Prime tiene una población de 40 millones de personas. Tienen defensas planetarias, bases militares. Nada de eso importa a los devoradores, dijo Dong-guk con tristeza. No libran guerras como las libran los seres orgánicos. No intentan controlar el territorio o capturar prisioneros. Simplemente consumen todo a su paso. La comandante Smen se sintió enferma. Tenía amigos estacionados en Ket Prime. Tenemos que enviar una flota de rescate de inmediato. Es demasiado tarde para el rescate, dijo la doctora Jun suavemente, pero podríamos recopilar inteligencia sobre sus capacidades actuales. El Consejo de la Confederación debe ser informado de inmediato, dijo Thor. Esto lo cambia todo. ¿Lo hace?, preguntó el capitán Dong-guk. ¿Creerá su consejo los informes? ¿Actuarán lo suficientemente rápido para marcar la diferencia? Cal pensó en los miembros del consejo que conocía. Eran buenas personas, pero también eran políticos. Se movían lenta y cuidadosamente. Querrían comités, estudios y largos debates antes de tomar medidas. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó. Mino actualizó su carta estelar. Basado en su ritmo actual de movimiento, los devoradores llegarán a los mundos centrales de la Confederación en aproximadamente 47 días. 47 días para evacuar a miles de millones de personas, dijo Sin, imposible. La evacuación no es la respuesta de todos modos, dijo Dong-guk. Los devoradores seguirán a donde quiera que vayan los supervivientes. No se detendrán hasta que hayan consumido toda la vida orgánica en la galaxia. Entonces, ¿qué proponen?, preguntó Keltor. Luchamos, dijo la teniente Boam simplemente. Luchamos contra ellos con todo lo que tenemos, y luchamos contra ellos inteligentemente. ¿Cómo luchamos contra máquinas que pueden despojar a los planetas?, preguntó Yunu. La doctora Jun sonrió por primera vez desde que comenzó la conversación. De la misma manera que nuestros antepasados lucharon contra enemigos más grandes y fuertes. Usamos nuestra inteligencia. Usamos tácticas que no esperan. Les golpeamos donde son débiles. ¿Y saben dónde son débiles?, preguntó Keltor. Los hemos estado estudiando durante meses, respondió Dong-guk. Hemos encontrado debilidades, pero no podemos explotar esas debilidades solos. Necesitamos los recursos completos de la Confederación. ¿Por qué deberíamos confiar en ustedes?, preguntó Kail Tor. ¿Cómo sabemos que esto no es un elaborado engaño? ¿Por qué?, dijo Park Jun desde su estación de ingeniería. Si quisiéramos engañarlos, no necesitaríamos un plan tan complicado. Miren las lecturas de sus sensores de nuestra nave. Realmente, mírenlas. Jansu revisó sus instrumentos de nuevo. Las lecturas eran aún más extrañas que antes.
La nave humana mostraba salidas de energía que deberían requerir una fuente de energía del tamaño de una pequeña estrella. ¿Cómo están generando tanta energía?, preguntó. Tecnología de fusión más allá de su comprensión actual, respondió Park. Pero eso es solo el principio. Nuestras armas, nuestros escudos, nuestros sistemas de propulsión, todos ellos están diseñados específicamente para combatir enemigos como los devoradores. ¿Construyeron todo esto en solo 50 años?, preguntó Thor con incredulidad. Construimos esto porque sabíamos que algún día lo necesitaríamos, corrigió Dong-Guk. Los humanos tienen un dicho: esperar lo mejor, prepararse para lo peor. Esperábamos no encontrarnos nunca con enemigos como los devoradores, pero nos preparamos para ellos de todos modos. Dune levantó la vista de su estación de comunicación de nuevo. Capitán, el grupo de batalla del almirante acaba de partir hacia Cat Prime. Llegarán en 6 horas. Solo encontrarán la muerte, dijo la doctora Jun en voz baja. Pero quizás también encuentren respuestas. ¿Qué tipo de respuestas?, preguntó Somen. Necesitamos ver una construcción devoradora de cerca, explicó Boram. Necesitamos estudiar su tecnología actual, sus tácticas, sus debilidades. Los datos que tenemos tienen meses de antigüedad. Es posible que se hayan adaptado desde entonces. Quieren usar nuestra flota como exploradores, dijo Kate enojado. Queremos salvar su flota de cometer los mismos errores que todos los demás han cometido, respondió Dong-Guk. Pero si insisten en ir solos, al menos podremos aprender de lo que descubran. La sala quedó en silencio mientras todos consideraban la terrible elección ante ellos. Confiar en los misteriosos humanos y sus advertencias o seguir los procedimientos normales y arriesgarse al desastre. ¿Qué nos están pidiendo exactamente?, preguntó Keltor finalmente. Denos permiso para acompañar a su flota a Ket Prime, dijo Dong-Guk. Permítanos probar que podemos ayudar. Después de eso, permítanos trabajar juntos para salvar su civilización. ¿Y si nos negamos? Dong-Guk miró directamente a la cámara. Entonces haremos lo que podamos solos. Pero se perderán miles de millones de vidas que podrían haberse salvado. El peso de esa responsabilidad se posó sobre los hombros de todos al darse cuenta de que las próximas horas determinarían el destino de toda la galaxia. El almirante Beltar estaba en el puente de su buque insignia, el poderoso crucero Steadfast, mientras su flota salía del hiperespacio cerca de KTH Prime. Lo que vio le heló la sangre. El planeta que alguna vez fue verde y azul era ahora una esfera gris opaca. Donde las ciudades habían brillado como joyas, ahora solo había metal liso. La atmósfera se había ido. Los océanos se habían ido. Todo lo que había hecho de Ket Prime un mundo viviente había sido arrancado. Por los dioses antiguos, susurró su oficial táctico. Aquí vivían 40 millones de personas. Señor, gritó el operador de sensores. Estoy detectando un objeto masivo emergiendo del núcleo del planeta. En la pantalla principal, algo imposible comenzó a levantarse del mundo muerto. Era una construcción de formas geométricas que dolía mirar. Triángulos, cubos y esferas que se conectaban de formas que parecían romper las leyes de la física. La cosa era enorme, fácilmente del tamaño de una ciudad, y se movía con determinación hacia la flota de la Confederación. Todas las naves, puestos de batalla, ordenó el almirante Beltar. Prepárense para el combate. La construcción devoradora no disminuyó la velocidad ni intentó comunicarse. Simplemente comenzó a disparar armas que la Confederación nunca había visto antes. Rayos de energía que se retorcían en el espacio y espirales, buscando los puntos más débiles en sus escudos. La primera nave en morir fue el destructor Brig Testar. En un momento estaba disparando sus cañones de plasma al enemigo. Al momento siguiente, simplemente no fue destruida, sino de alguna manera deshecha, como si nunca hubiera existido. «Maniobras evasivas», gritó Beltar. Pero las armas del enemigo parecían seguir a sus naves sin importar cómo se movieran. 2 naves más se desvanecieron en silencio. La construcción devoradora no solo los estaba combatiendo. Los estaba borrando de la existencia. Fue entonces cuando llegó la Indomable. La nave de guerra humana apareció sin previo aviso,
saliendo del hiperespacio a una velocidad imposible. Pero en lugar de tomar posición con la flota de la Confederación, hizo algo que no tenía sentido. Desapareció. En un momento, la nave negra estaba allí. Al siguiente momento, se había ido. No destruida, no oculta, simplemente se había ido. ¿A dónde fueron?, preguntó el almirante Beltar. Su respuesta llegó cuando la construcción devoradora se estremeció repentinamente. Explosiones florecieron en su superficie mientras las armas disparaban desde ángulos imposibles. La nave humana estaba atacando desde direcciones que no deberían existir. En el puente de la Indomitable, el capitán Don Buck observaba con calma mientras su tripulación trabajaba. La nave estaba usando tecnología que la Confederación no podía imaginar. El cambio dimensional que les permitía atacar desde el espacio plegado. Oficial de armas, Sargento Kim Tae-hwan, apunte a sus nodos de procesamiento central, ordenó. Kim Tae-hwan era un joven con manos firmes y ojos penetrantes. Sus dedos bailaban sobre sus controles mientras disparaba armas que existían en múltiples dimensiones a la vez. Impactos directos, capitán. El enemigo se está adaptando, pero lentamente. Bien, Teniente Boram. Análisis. Boram estudió sus pantallas tácticas. La construcción está utilizando protocolos de combate devoradores estándar. Está diseñada para luchar en una guerra tridimensional convencional. No puede adaptarse a nuestros ataques multidimensionales. Doctora. Yun, ¿está grabando todo? La doctora. Yun asintió sin levantar la vista de su estación científica. Cada firma de energía, cada respuesta táctica, cada intento de adaptación. Sabremos exactamente cómo luchan. Ahora, la construcción devoradora intentó apuntar a la nave humana, pero sus armas no podían fijar un objetivo que seguía cambiando entre dimensiones. Mientras tanto, la Indomitable continuaba su ataque, cada disparo colocado con precisión para causar el máximo daño. El almirante Beltar observó asombrado cómo el misterioso buque humano desmantelaba sistemáticamente a un enemigo que había estado destruyendo su flota momentos antes. Sus propias naves apenas fueron arañadas por las extrañas armas del enemigo, pero no parecían poder golpearlas. Los humanos no solo estaban luchando contra el devorador. Estaban bailando a su alrededor. Señor, gritó su oficial de comunicaciones. La nave humana nos está llamando. El rostro del capitán Don Buck apareció en la pantalla. Detrás de él, su tripulación trabajaba con tranquila eficiencia, sin mostrar signos de estrés a pesar de estar en medio de una batalla. Almirante, le sugerimos que retire sus naves a una distancia segura. Estamos a punto de probar una nueva arma. ¿Qué tipo de arma?, preguntó Beltar. La que funciona solo una vez por objetivo, respondió la doctora. Yun desde su estación. Los devoradores aprenden rápido. Después de hoy, se adaptarán para contrarrestar esta técnica. La oficial médica, la doctora An So-young, levantó la vista de su estación. Almirante, también estamos detectando signos de vida en sus naves dañadas. Si nos lo permite, podemos proporcionar asistencia médica. Signos de vida, dijo Beltar confundido. La Brig Star fue completamente destruida. No, corrigió la doctora An suavemente. Fue desplazada. La tripulación está viva pero atrapada en un espacio-tiempo plegado. Podemos recuperarlos, pero solo si actuamos rápido. Eso es imposible, protestó Beltar. El ingeniero Park Hae-hyun sonrió a sus controles. Almirante, ha estado pensando en el espacio y el tiempo en solo 3 dimensiones. El universo tiene muchas más dimensiones que eso. Los devoradores usan este hecho para ocultar sus ataques. Nosotros lo usamos para salvar vidas. En la pantalla principal, la construcción devoradora estaba claramente perdiendo la batalla. Su superficie estaba cubierta de explosiones y varias de sus secciones geométricas habían sido completamente cortadas. Almirante, dijo el capitán Don Buck, por favor, retire sus naves. Vamos a terminar con esto. Beltar dio la orden y sus naves restantes se retiraron a una distancia segura.
La nave humana apareció de repente en el espacio normal directamente frente a la construcción devoradora dañada. Kim Tae-hwan, prepare el arma de cascada cuántica, ordenó Dong-guk. Cascada cuántica lista, capitán, respondió Kim. Fuego. Lo que sucedió a continuación superó todo lo que la Confederación había imaginado. La nave humana disparó un arma que pareció abrir un agujero en la realidad misma. La construcción devoradora fue atrapada en una cascada de energía que descompuso sus enlaces moleculares y dispersó sus átomos a través de múltiples dimensiones. En menos de 30 segundos, el enorme buque enemigo simplemente desapareció. El silencio que siguió fue roto por el oficial de comunicaciones del almirante Beltar. Señor, la nave humana está lanzando pequeñas naves. Parecen ser transbordadores de rescate. La voz de la doctora An So-young llegó a través del sistema de comunicación. Almirante, estamos recuperando las tripulaciones de sus naves perdidas. El efecto de desplazamiento es temporal, pero necesitamos actuar rápido. Durante la siguiente hora, los humanos realizaron lo que solo podía llamarse milagros. Naves que parecían destruidas fueron de alguna manera restauradas del espacio plegado. Miembros de la tripulación que se habían dado por muertos fueron devueltos ilesos. El equipo médico humano trabajó junto a los médicos de la Confederación, compartiendo técnicas que parecían tratar las lesiones antes de que ocurrieran. Cuando las operaciones de rescate terminaron, el almirante Beltar se encontró mirando al capitán Dong-guk con una mezcla de gratitud y miedo. ¿Cómo?, preguntó simplemente. Aprendimos que el universo es mucho más extraño de lo que la mayoría de la gente cree, respondió Dong-guk. Aprendimos que siempre hay más posibilidades que las obvias. Su tecnología está cientos de años adelantada a la nuestra, dijo Beltar. ¿Cómo avanzaron tan rápido? Park Hae-hyun respondió desde su estación de ingeniería. Tuvimos buenos maestros. El universo está lleno de civilizaciones muertas que enfrentan las mismas amenazas que nosotros ahora. Estudiamos sus errores y sus éxitos. Aprendimos de todos los que nos precedieron. Pero lo más importante, añadió la teniente Boram, aprendimos que en una galaxia donde todos piensan de la misma manera sobre la guerra, la especie que piensa de manera diferente tiene la ventaja. La doctora Jun levantó la vista de su análisis de los datos de la batalla. Almirante, la construcción devoradora que acabamos de destruir era una unidad de exploración. Estaba recopilando información sobre las capacidades militares de la Confederación. Una exploradora. Beltar se sintió enfermo. Si eso era solo una exploradora, ¿cómo será la fuerza principal? Mucho más grande, dijo la doctora. Jun con calma. Mucho más peligrosa. Pero ahora sabemos cómo luchan y sabemos cómo vencerlos. ¿Qué hacemos?, preguntó Beltar. El capitán Dong-guk se levantó de su silla de mando. Almirante, la humanidad solicita formalmente permiso para unirse a la Confederación en la defensa contra la amenaza devoradora. ¿Qué quieren a cambio?, preguntó Beltar con sospecha. Nada más que la oportunidad de salvar vidas, respondió Dong-guk. Esto es lo que hacen los humanos. Almirante, cuando vemos gente en peligro, los ayudamos. Es lo que somos. La doctora An So-young terminó de tratar al último de los miembros heridos de la tripulación de la Confederación y levantó la vista a la cámara. Tenemos un dicho en nuestro cuerpo médico. Cada vida tiene un valor infinito. Vinimos aquí no para conquistar o gobernar, sino para asegurarnos de que ese dicho siga siendo cierto. El almirante Beltar se dio cuenta de que todo lo que creía saber sobre la galaxia acababa de cambiar. Estos humanos no eran recién llegados primitivos que buscaban su lugar entre las estrellas. Eran guardianes que se habían estado preparando para este momento durante más tiempo de lo que nadie había imaginado. Capitán Dong-guk, dijo formalmente, recomiendo al Consejo de la Confederación que la humanidad reciba el estatus de alianza completa de inmediato. Gracias, almirante, respondió Dong-guk. Pero necesitaremos más que el estatus de alianza. Necesitaremos autoridad militar completa para coordinar la defensa contra los devoradores. ¿Quieren el mando de todo nuestro ejército?, preguntó Beltar. Queremos salvar a toda su civilización, corrigió Dongba. Y para eso,
Necesitamos que todos trabajen juntos bajo un mando unificado. Mientras la nave humana se preparaba para regresar al espacio de la Confederación, el almirante Beltar miró por última vez el mundo muerto de Ketprime. 40 millones de personas habían muerto allí, pero su sacrificio había revelado la verdad sobre el enemigo y sus inesperados salvadores. La galaxia nunca volvería a ser la misma. La sesión de emergencia del Consejo de la Confederación llevaba 6 horas en curso. El alto canciller Morin se sentó a la cabecera de la gran cámara circular, pareciendo más viejo que sus 800 años. A su alrededor, representantes de docenas de mundos discutían sobre lo que acababan de aprender. El almirante Beltar había regresado de Ketprime con historias imposibles y pruebas aún más imposibles. Los humanos no solo habían derrotado a un enemigo que había destruido una flota entera de la Confederación, sino que de alguna manera habían rescatado naves y tripulaciones que todos creían perdidas para siempre. Las grabaciones deben ser falsas, insistió el consejero Hex 9 del mundo industrial de la estación Gamma. Ninguna especie podría avanzar de primitiva a superavanzada en solo 50 años. La evidencia es real, respondió el almirante Beltar pacientemente. Llevaba horas respondiendo las mismas preguntas. Lo vi con mis propios ojos. Hablé con miembros de la tripulación que fueron traídos de lo que creíamos que era la muerte. El embajador Cal se levantó de su asiento. Sí, canciller. He pasado el último día revisando cada dato sobre los humanos. Su historia es consistente. Su tecnología es real. Y lo más importante, su advertencia sobre los devoradores es precisa. Incluso si eso es cierto, dijo el consejero Jit Mole del mundo oceánico de Aquatica. ¿Por qué deberíamos confiarles el mando de nuestro ejército? No sabemos nada sobre sus verdaderas intenciones. El alto canciller Morin levantó la mano para pedir silencio. La cámara se quedó en silencio mientras él consideraba los argumentos que había estado escuchando. Fuera de las grandes ventanas, podía ver naves de docenas de mundos reuniéndose en órbita. La noticia de la amenaza devoradora se había extendido rápidamente y los mundos de toda la Confederación estaban enviando sus flotas a la capital. «Capitán Don Book», dijo Mortin, «por favor, únase a nosotros». Una proyección holográfica apareció en el centro de la cámara. El capitán Don Book estaba de pie con calma, vistiendo el mismo uniforme gris simple que había usado durante toda esta crisis. Detrás de él, el puente de la Indomable era visible con su tripulación trabajando en silencio en sus puestos. «Capitán», comenzó Mordin, «nos está pidiendo que pongamos todo nuestro ejército bajo mando humano. Esta es una solicitud extraordinaria. ¿Por qué deberíamos confiar en usted?» Don Gook guardó silencio por un momento, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Alto canciller, permítame hacerle una pregunta diferente. Si la casa de su vecino estuviera en llamas y usted tuviera un extintor de incendios, ¿se detendría a negociar los términos de su asistencia?» «Eso no es lo mismo», protestó el consejero Hex 9. «Es exactamente la misma situación», dijo la teniente Boram, dando un paso al frente. «Su civilización está en llamas. Tenemos las herramientas para ayudar a apagar ese fuego. La única pregunta es si nos permitirán ayudar antes de que se extienda demasiado para detenerlo». La doctora Yunsu JYN levantó la vista de su estación científica. «Alto canciller, si me permite compartir algunos datos nuevos». No esperó permiso antes de mostrar una pantalla tridimensional. «Hemos estado monitoreando los movimientos de los devoradores desde el ataque a KTH'. No están disminuyendo la velocidad. Si acaso, están acelerando». La pantalla mostraba el camino del enemigo a través del espacio de la Confederación. Puntos rojos marcaban mundos que se habían quedado en silencio en solo los últimos 3 días. 17 sistemas más han sido atacados, continuó la doctora. «Jun, el patrón es claro. Se están moviendo hacia sus mundos centrales, consumiendo todo a su paso para construir más de sí mismos». «¿Cuántos ataques más podemos esperar?», preguntó el almirante Beltar. «Todos ellos», respondió simplemente el ingeniero Park Jun. «Los devoradores no se detendrán hasta que hayan consumido todo ser vivo en la galaxia. Para eso fueron diseñados».
El consejero Yitmol se inclinó hacia adelante. ¿Diseñados por quién? Una raza que se extinguió hace millones de años, respondió el capitán Don Book. Construyeron a los devoradores como el arma definitiva, pero perdieron el control de su creación. Las máquinas consumieron a sus creadores junto con todo lo demás. ¿Y cómo lo saben?, preguntó el alto canciller Mordin. La doctora. Jun manipuló su pantalla para mostrar antiguas cartas estelares. Encontramos evidencia en mundos muertos en todo nuestro espacio. Mundos que fueron despojados mucho antes de que existiera cualquier civilización actual. Estudiamos los patrones, los métodos, la tecnología. Aprendimos todo lo que pudimos sobre el enemigo que sabíamos que eventualmente vendría por nosotros. ¿Se han estado preparando para esta amenaza específica?, preguntó Mordin con asombro. Nos hemos estado preparando para todas las amenazas que pudimos imaginar, respondió la oficial de comunicaciones Kim Downe desde su estación. Es lo que hacen los humanos. Miramos un problema y nos preguntamos, ¿cuál es el peor resultado posible? Luego nos preparamos para ese resultado y esperamos no necesitar nunca nuestras preparaciones. Park Hae-Jaeun sonrió a sus controles de ingeniería. En este caso, necesitábamos nuestras preparaciones. La cámara se quedó en silencio mientras los miembros del consejo absorbían esta información. Finalmente, la consejera Hex 9 habló. Incluso si aceptamos que pueden ayudarnos a combatir a este enemigo, ¿por qué necesitan el mando militar completo? ¿Por qué no trabajar como iguales en una alianza? La teniente Boram dio un paso al frente. Consejera, con respeto, su ejército piensa en términos de control territorial, gestión de recursos y objetivos políticos. A los devoradores no les importa nada de eso. Combatirlos requiere tácticas que su entrenamiento militar tradicional no cubre. ¿Qué tipo de tácticas?, preguntó el almirante. Guerra multidimensional, respondió el oficial de armas Kim Tae-wan desde su estación. Ataques de desplazamiento cuántico, campos de interrupción temporal, armas de manipulación de probabilidad. Ninguno de estos conceptos existe en la doctrina militar de la Confederación. Porque son imposibles, protestó la consejera Yitmol. Eran imposibles, corrigió Park. Hasta que los hicimos posibles. El universo tiene más capas de las que la mayoría de la gente cree. Los devoradores aprendieron a luchar en múltiples capas a la vez. Nosotros aprendimos a luchar en aún más capas de las que usan. El canciller Morin estudió al capitán humano cuidadosamente. Capitán Dong-guk, ¿qué propone exactamente? Proponemos la formación de una alianza conjunta humano-confederación, respondió Dong-guk. Los humanos asumirán la responsabilidad de la estrategia militar y las tácticas contra los devoradores. La Confederación proporcionará naves, personal y apoyo logístico. Juntos, haremos retroceder al enemigo y lo destruiremos permanentemente. Y después de que el enemigo sea derrotado, preguntó Mordin, ¿qué entonces? Don Book sonrió por primera vez desde que comenzó la conversación. Entonces nos iremos a casa, canciller. Los humanos no tienen interés en gobernar la galaxia. Solo queremos asegurarnos de que todavía quede una galaxia en la que vivir. La oficial médica, la doctora An So-young, habló desde su estación. Alto canciller, si me permite añadir algo. Hemos estado tratando a personal herido de la Confederación durante los últimos 3 días. Trabajar con sus médicos ha sido un honor. Su gente se preocupa profundamente por la vida y la curación. Eso es algo que compartimos. Lo que dice la doctora An, explicó el capitán Dong-guk, es que creemos que la Confederación representa la mejor esperanza para una galaxia pacífica y próspera. Queremos preservar eso. Queremos protegerlo. El almirante Beltar se levantó en la cámara del consejo. Alto canciller, he visto lo que los humanos pueden hacer en batalla. También he visto cómo tratan a los prisioneros, cómo cuidan a los heridos, cómo trabajan para salvar vidas incluso cuando sería más fácil dejar morir a la gente. Son exactamente el tipo de aliados que necesitamos. Secundo la recomendación del almirante, añadió el embajador Kate. Los humanos han mostrado buena fe en cada paso de este proceso.
Vinieron a advertirnos cuando podrían haber permanecido ocultos. Salvaron a nuestra gente cuando podrían haberlos dejado morir. Se ofrecen a luchar nuestras batallas cuando podrían simplemente huir a un lugar seguro. El alto canciller Morin miró alrededor de la cámara a los rostros de sus compañeros miembros del Consejo. Pudo ver miedo, incertidumbre, pero también esperanza. Los humanos ofrecían algo que había parecido imposible hacía solo unos días. Una oportunidad de ganar. Capitán Dong-guk, dijo formalmente, el Consejo de la Confederación acepta su propuesta de alianza militar. Se le concede plena autoridad para coordinar nuestras fuerzas combinadas contra la amenaza devoradora. Gracias, canciller, respondió Dong-guk. No lo defraudaremos. ¿Qué necesitan de nosotros?, preguntó Mordin. Naves, respondió la teniente Boram inmediatamente. Todas las que puedan proporcionar. Los devoradores tienen los números a su favor. Nosotros también necesitamos números. Personal dispuesto a aprender nuevas tácticas, añadió Kim Tae-wan. Sus soldados son valientes, pero tendrán que desaprender todo lo que saben sobre la guerra y aprender nuestros métodos. Capacidad industrial, dijo Park Hae-jun. Necesitaremos reacondicionar sus naves con tecnología humana. Eso requerirá esfuerzos de fabricación masivos y tiempo. La doctora Jun concluyó, cada día que demoramos es otro día que el enemigo usa para hacerse más fuerte. El alto canciller Morin asintió. Tendrán todo lo que necesiten. Almirante Beltar, por la presente es ascendido a almirante supremo de la flota combinada. Trabajarán directamente con el capitán Dong-guk para coordinar nuestras fuerzas. El almirante Beltar hizo una reverencia formal. Será un honor, canciller. En la pantalla, el capitán Dong-guk recibió una comunicación de la computadora de su propia nave. Escuchó por un momento, luego volvió a mirar al consejo. Canciller, acabamos de recibir un mensaje prioritario de la Tierra. Naves humanas adicionales están en camino para apoyar nuestros esfuerzos aquí. ¿Cuántas naves?, preguntó Min Dong-guk. Hizo una pausa, consultando con su tripulación fuera de pantalla. La flota de apoyo inicial consta de 47 buques, y más seguirán según sea necesario. La cámara del consejo estalló en voces sorprendidas. 47 naves eran más grandes que la mayoría de las flotas de defensa planetarias. Capitán, dijo Mortin cuando el ruido disminuyó, exactamente qué tan grande es el ejército humano. Dong-guk sonrió misteriosamente. Lo suficientemente grande, canciller. Lo suficientemente grande. Al finalizar la comunicación y comenzar los miembros del Consejo a hacer planes para las fuerzas combinadas más grandes.